Queridos hermanos, estamos muy contentos porque hoy día de reposo, día sábado del Señor, estamos estudiando este hermoso folleto, Isaías, consolaos, pueblo mío, un nuevo trimestre, y esperamos que la bendición de Dios esté con todos y cada uno de nosotros. Recuerden que si quieren una copia gratuita de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y compartan con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, el primer título de esta serie es Crisis de identidad, y vamos a orar, mis hermanos, para estudiar la Santa Biblia. Querido Dios que estás en los cielos, estamos muy agradecidos porque durante todo el año pasado has estado con nosotros y ahora en este nuevo año pedimos tu compañía, Señor, que nuestros proyectos, que los objetivos que tengamos en la vida puedan tener tu sello, que tú seas el que nos guíe, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos uno por uno. Bendice el estudio de esta lección y haz, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla. Cuida a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Isaías 1:18 y dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a ver este versículo luego. Vamos a empezar con Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós. Al introducir su libro, Isaías pone varias cosas que nosotros necesitamos enfatizar. Primeramente, el autor Isaías, hijo de Amós. Isaías, hijo de Amós. Isaías, el significado del nombre es Jehová salva o salvación de Jehová. Luego dice acerca de la fuente, que es una visión, la visión de Isaías. Entonces, la fuente del libro de Isaías es una visión espiritual. Luego tenemos la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. El tema: Judá y su capital Jerusalén. Vamos a recordar que el pueblo de Israel se dividió en dos partes: Judá y el pueblo de Israel. La capital de Judá era Jerusalén y el mensaje está dirigido para esa parte del pueblo de Dios. Luego tenemos el tiempo. En días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El tiempo entonces aproximadamente del año 750 al 739 antes de Cristo. Cuando estos reyes estaban gobernando Judá. Los acontecimientos de ese periodo también podemos encontrar en 2 Reyes 15 al 20 y 2 Crónicas 26 al 32. Entonces ese es el marco en el que se introduce este libro de Isaías. Y ahora empezamos con lo que dice Dios. Miren lo que dice Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Mis queridos hermanos, el mensaje es tan grande que Jesús llama y dice: oíd cielos y escucha tierra. No que los cielos pueden escuchar, no que la tierra puede escuchar, sino el
énfasis, el énfasis que pone Dios en su mensaje. Ese es un énfasis que en tiempos antiguos, por ejemplo, los reyes invocaban a sus dioses pequeños, a sus dioses, y decían por este Dios, por este otro Dios, pero como Dios es el creador, es el único, Él pone énfasis en estas palabras: oíd cielo y escucha tu tierra. Un ejemplo de eso está en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. No a dioses falsos, no a dioses pequeños, sino a la creación en general, poniendo énfasis en el mensaje. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese énfasis del mensaje es lo que Dios trata de introducir en este versículo. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y ahí viene el mensaje: mis hijos se rebelaron contra mí. La pregunta es, ¿nosotros nos rebelamos contra Dios? ¿Estamos separados de Dios? Miren cómo sigue el mensaje. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El versículo 4 y 5. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Qué preguntas más profundas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pueblo? Eres mi pueblo, pero tu condición es desastrosa. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra condición? Y la pregunta es, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y miren lo que enfatiza todavía: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. O sea, la condición del pueblo es realmente como la de un enfermo que está desahuciado. Miren cómo continúa los versículos 6 y 7. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Mi pueblo está mal, dice Jehová. Es que el pueblo realmente estaba mal. Estaba en esta condición desastrosa en ese momento. Con estas palabras, Dios describe a ese pueblo que estaba alejado de Él. Alejado. Entonces, en primer lugar, oíd todos, cielos, mis hijos están mal, mis hijos están mal, se han alejado de mí, están mal. Y miren qué es la bendición de Dios. Miren lo que dice Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos, si Dios, ¿qué hace? No nos hubiera dejado un resto pequeño. Si Dios no nos hubiera dejado un resto pequeño, entonces, ¿qué pasaría? Como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra, hubiéramos desaparecido.
Si no fuera por la bendición de Dios, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? El pueblo de Israel dice, hubiéramos desaparecido. Hubiéramos desaparecido. Y miren lo que dice el versículo 10. Príncipes de Sodoma. Y les compara todavía con Sodoma. ¿Qué de especial tenía Sodoma? ¿Qué de especial para que reciba esa comparación? En varios versículos de la Biblia se pone a Sodoma como ejemplo. Miren por ejemplo Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. Hubiéramos desaparecido. Este es el ejemplo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Entonces, cuidado, se están aproximando. Son, ¿qué cosa? Su condición está similar, casi similar a la de Sodoma y Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Cuidado que estemos como el pueblo de Gomorra. Cuidado, dice. Cuidado. Sí, el pueblo de Israel estaba en esa condición desastrosa, estaba en esa condición de alejamiento de Dios, y todavía ellos se acercaban a Dios. Jesús, Dios les pregunta y les dice, Isaías 1:11 y 12, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, la condición del pueblo de Israel estaba tan decaente que Dios le dice, ¿para qué me sirven la multitud de vuestros sacrificios? Para que no quiero, dice, no quiero esos sacrificios. Y esto parece ser contradictorio a lo que Dios había pedido. Levíticos 1:1 y 2. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y los versículos que siguen explican cómo el pueblo de Israel debía dar sus ofrendas, sus sacrificios. Y en esta condición, la condición de Israel está tan decaente que él dice, miren, yo les he dado una orden, pero ¿para qué me sirve que ustedes hagan eso? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Miren lo que dice Isaías 1:15. ¿Cuál es el problema? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Cuál era la condición? La condición era que estaban tan alejados que su ritualismo, que su cristianismo se había convertido en un cristianismo seco, en un cristianismo profano. Cumplían, hacían esas cosas, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Llenas están de sangre vuestras manos. Oran, dice, sí, oran. ¿Extienden sus manos a Dios? Sí, extienden, pero ¿qué? Esconderé
de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. La condición estaba tan mala. ¿Cómo está nuestra condición? Un versículo paralelo a este versículo se encuentra en Isaías 58:3. Y miren lo que dice. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. No nos respondes, Señor. No, tú te escondes a nosotros. Tú no escuchas. Tú no haces caso. Tú no te das por entendido, Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Queremos estar contigo. ¿Cuál es el problema? El problema es que tus manos están llenas de sangre. El problema es aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. No estás viviendo una vida cristiana. Tu vida cristiana es solamente una vida ritual. Una vida ritual. Todavía Isaías 16:17 añade, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Ese es el pedido. Límpiense, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, hagan lo que refleja el cristianismo que Dios les ha enviado. Eso es lo que pide Dios. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Está nada más que en un ritual sin sentido? ¿Te has alejado de Dios y quieres cumplir las palabras de Dios para ganar el cielo? Nos hemos alejado de Dios y ahora estamos haciendo las cosas mecánicamente. Cuidado, dice, aprended, ese es el llamado, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, busquen otra vez su cristianismo que han aprendido al comienzo de su vida cristiana, ese amor que salía de la vida cristiana. Miren lo que dice Mateo 23:23 acerca de ese ritualismo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Olvidamos qué cosa, lo más importante de la vida cristiana. Olvidamos. El pueblo de Israel había olvidado buscar al juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Había olvidado la justicia, la misericordia y la fe. Y Dios dice, no, su cristianismo tiene que ser un cristianismo equilibrado. Hay que hacer las dos cosas, los rituales, y también hay que hacer el cristianismo práctico, la justicia, la misericordia y la fe. Por eso dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Las dos cosas son importantes. Los rituales, cómo nos acercamos a Dios, y además de eso, cómo está nuestra vida cristiana. Entonces, cuidado con el ritualismo putrefacto. Cuidado con esto hacer, esto no hacer, esto hacer, esto es lo que debes hacer, etcétera, etcétera. Cuidado con esa situación. Entonces Dios llama y dice, lavaos y limpiaos. Y de una manera específica, miren lo que dice Dios. Isaías 1:18.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengan, vengan, dice, vengan. Y les propongo un cambio. Les propongo un cambio, pero ese cambio es profundo, Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Venga. Y cuando Dios hace el llamado, Él necesita una respuesta. Él necesita una respuesta, pero una respuesta de corazón. Recordamos la vida de David. David había entrado en esta degeneración. Su vida se había convertido en algo malo, malo, malo. Y nosotros sabemos la historia. Y mientras él estaba alejado de Dios, mientras él estaba con rituales solamente, olvidándose de su pecado, él estaba cayendo de mal en peor. Y él tuvo que escuchar como nosotros tenemos que escuchar esto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vengan, vengan. Y miren cómo respondió David. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¡Qué oración! ¡Qué oración! Purifícame, Señor. Perdóname, Señor. Y voy a ser limpio. Eso es lo que tú has prometido. Eso es lo que tú has dicho. Que vas a convertir todo lo que yo he hecho en algo bueno. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces Él nos dice, vengan, y si nosotros vamos como David, Él va a hacer la transformación en nuestra vida. Es más, miren lo que dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Ayúdame en este pecado específico que he cometido, Señor. Ayúdame, y entonces voy a cantar de alegría, dice David. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces Dios es el que se encarga de hacer un pacto con nosotros, un pacto de esta calidad. Jeremías 31, 31 y 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Habrá una relación especial con Dios, y Él se encargará de poner su ley en nuestros corazones. Entonces ya no habrá un ritualismo putrefacto, sino que habrá un compromiso de amor entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. Una relación de amor en la que Dios va a poner en nosotros un corazón nuevo. Entonces hay oportunidad de perdón y reconciliación. Hay esa oportunidad, y Dios nos pide, y Dios nos dice: vengan luego, vengan, no importa lo que han hecho, no importa hasta dónde ha llegado tu pecado, ven. Ven, porque tienes una oportunidad de ¿qué? De reconciliación y de perdón. Hay una oportunidad. Y si hay una oportunidad, también tenemos algo especial. Isaías 1, 19 y 20. Si quisiereis y oyereis. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis
y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El detalle es que si quieres, ese es el detalle. Dios no nos obliga. Dios nunca nos obliga. Dios nos muestra nuestra condición, Dios nos muestra que estamos perdidos y realmente estamos perdidos. Sin Dios estamos perdidos. Y Él nos dice, si quisieres y oyeres, elige. Es el mismo pedido que se hace en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Si quisieres y oyeres, escoge. No te obligo. Pero es lo mejor que puedes hacer. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Es que Dios nunca obliga al ser humano. Él nunca obliga. Él da la oportunidad. Él nos da una oportunidad de lujo. Una oportunidad que no debemos desperdiciar. Y Él nos pide, escoge. Si quieres, si escuchas, hazlo. Acepta esa oportunidad. Y eso también se refleja en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente tienes que creer, tienes que elegir creer para tener la vida eterna, para tener esa oportunidad de salvación. Elige, cree. Entonces, ¿qué es lo que voy a decidir? ¿Qué es lo que voy a decidir con mi vida? ¿Estamos caminando bien? ¿Estamos caminando y haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Él pide? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Voy a aceptar esta promesa de amor de mi Dios para que Él me ayude a ser buen cristiano. El pueblo de Israel debería escoger esto. Y si decimos sí, hay gozo en los cielos. Y si decimos no, qué pena. Qué pena. Pero pensemos en una cosa. Antes de decir no, pensemos en una cosa. Isaías 5:4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más puede hacer Dios por ti? ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros que no ha hecho hasta ahora? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que ha dado a su Hijo unigénito para que muera por mí y por ti. ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Qué más? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Está reflejando lo que Dios nos muestra aquí en la vida? ¿O qué está reflejando? ¿Qué más puede hacer Dios? Pero Dios está golpeando nuestro corazón constantemente. Y miren lo que dice 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Imagínense, es paciente para con nosotros. Es paciente como fue con el pueblo de Israel. Es paciente. ¿Por qué? Porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente con nosotros. Por eso Él nos llama constantemente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál va a ser nuestra decisión?
Vamos a acercarnos a Cristo para ser cristianos verdaderos, seguir lo que Dios nos ha pedido, o vamos a mantener un cristianismo putrefacto. ¿Qué es lo que vamos a decidir? Ojalá que aceptemos el llamado de Dios y nos aferremos a Cristo y continuemos con Él todos los días. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.